Bienvenidas y bienvenidos al módulo 1. Generalidades. En esta primera etapa abordaremos las generalidades del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. Te invitamos a participar activamente para fortalecer tus conocimientos y habilidades en este tema tan relevante, a fin de garantizar un ambiente laboral y social libre de violencia. Comencemos. Tema 1.1. Introducción al protocolo. Objeto del protocolo. Establecer las bases de actuación y los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. ¿Por qué hablar de esto? El hostigamiento sexual y el acoso sexual constituyen una forma de violencia sexual que ocurre en el ámbito laboral. Se manifiestan a través de comportamientos o conductas de connotación sexual, no deseadas y sin el consentimiento de las personas que lo padecen. Estas acciones vulneran la dignidad, integridad y derechos de las personas en situación de víctima, afectando su bienestar emocional, su desempeño profesional y el ambiente laboral. Hablar de esto es fundamental para visibilizar el problema, generar conciencia y promover espacios de trabajo seguros, respetuosos e igualitarios. Representan una amenaza para la dignidad, la integridad, la seguridad, la salud y el bienestar de las personas que lo padecen. Impactan no solo en los espacios laborales, sino también a las y los trabajadores, a las y los empleadores, a sus familias, a las economías y en la sociedad en su conjunto. Son conductas que pueden ser cometidas en contra de todas las personas. Sin embargo, las estadísticas reflejan que la denuncia en mayor porcentaje corresponde a las mujeres. Tema 1.2. Definiciones, hostigamiento sexual y acoso sexual. A continuación, verás un video que ejemplifica dos conceptos fundamentales, el acoso sexual y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Es muy importante que observes con atención cada situación que se presenta, ya que te ayudará a identificar conductas inapropiadas que pueden parecer normales o cotidianas, pero que en realidad constituyen una forma de violencia. Recuerda que el acoso sexual no requiere una relación jerárquica entre las personas involucradas, mientras que el hostigamiento sexual implica un ejercicio de poder, generalmente desde una posición de autoridad. Presta atención a las señales, las reacciones de las víctimas y las posibles rutas de acción. Al finalizar el video, reflexiona sobre lo que viste y cómo puedes actuar. Vamos a verlo. Secretaría de las Mujeres. ¿Sabes la diferencia que existe entre hostigamiento sexual y acoso sexual? Antes de conocer las diferencias, debes saber que son conductas de carácter sexual no recíprocas, ofensivas y humillantes, que pueden incluir insinuaciones, manoseos, exhibiciones sexuales y amenazas a la vida laboral de la persona afectada. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se presenta en una relación jerárquica y de subordinación que ocurre principalmente en el trabajo, mientras que el acoso sexual ocurre entre personas del mismo nivel jerárquico, ya sea en el trabajo, la escuela, el hogar, el transporte público o en tu comunidad. Para identificar si eres víctima de estas conductas, es importante saber y aceptar cuando algo te incomoda, disgusta o afecta. Un elemento clave es tu consentimiento. Si dices no, es no. El hostigamiento y el acoso sexual deben denunciarse, porque ambos son sancionados por la ley. Para más información ingresa a cerotolerancia.inmujeres.gov.mx. Gobierno de México. ¿Qué es el hostigamiento sexual y el acoso sexual? Hostigamiento sexual. Consiste en el ejercicio de poder dentro de una relación de subordinación real entre la víctima y el agresor, ya sea en el ámbito laboral o educativo. Se manifiesta a través de expresiones verbales o conductas físicas con connotación lasciva dirigidas hacia la víctima. Acoso sexual. Es una forma de violencia en la que no existe una relación de subordinación entre la víctima y el agresor. Implica un ejercicio abusivo de poder que genera un estado de indefensión y riesgo para la víctima, independientemente de si ocurre en una sola ocasión o en múltiples eventos. Manifestaciones del hostigamiento sexual. Insinuaciones, invitaciones sexuales, manoseos, tocamientos, comentarios,
bromas o piropos sobre la apariencia, regalos o referencias indebidas, envío de imágenes o mensajes sexuales no deseados, amenazas o represalias por no aceptar o rechazar algún tipo de actividad sexual. Manifestaciones del acoso sexual. Ser espiada en algún lugar privado como baños y vestidores, preguntas íntimas, rumores sobre la vida sexual de la persona, piropos que te hacen sentir incómoda, miradas sugestivas lascivas, acercamientos. Estadísticas. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021. Datos relevantes sobre la violencia en el ámbito laboral. El 27.9% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, a lo largo de su vida laboral, algún tipo de violencia, incluyendo discriminación por razones de género o de tipo sexual. Las formas de violencia más frecuentes en el trabajo son la discriminación, las agresiones sexuales, las violencias emocionales, como humillaciones, actos de degradación e intimidación. Estos datos reflejan la urgencia de promover entornos laborales seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades para todas las personas. 34.2% de los agresores son compañeros o compañeras de trabajo, 21.7% son las o los jefes. Agresiones ocurridas en las instalaciones de trabajo, 53% sexuales, 43.6% emocionales, 3.4% agresiones físicas. Entidades con las prevalencias más altas de violencia en el ámbito laboral son Chihuahua con 37.8%, Ciudad de México con 34.6%, Coahuila con 32.3%, Querétaro con 32.3% y Quintana Roo con 31.2%. ¿Por qué debemos contar con un protocolo? Porque México ha firmado y ratificado diversos instrumentos jurídicos internacionales que obligan al Estado a proteger los derechos humanos de todas las personas. Porque existe un marco jurídico, tanto internacional como nacional, que regula la prevención, atención y sanción de la violencia y la discriminación de género contra las mujeres, en especial en casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. Porque este marco legal establece medidas específicas para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación, en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Por ello, contar con un protocolo es una obligación legal, ética y social, que permite actuar de forma clara y efectiva ante cualquier situación de violencia de género en el trabajo. Tema 1.3. Marco jurídico aplicable. Ahora exploraremos el marco jurídico que sustenta la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia, tanto en el ámbito internacional como nacional y estatal. Marco jurídico internacional. Existen diversos instrumentos internacionales que establecen obligaciones para los estados en la lucha contra la violencia de género. La Convención de Belém do Pará es un acuerdo regional que obliga a los países a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, también ha establecido convenios fundamentales como el Convenio 190, que reconoce el derecho a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, y el Convenio 111, que combate la discriminación en materia de empleo y ocupación. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en 1995, propone medidas estratégicas para empoderar a las mujeres y lograr la igualdad de género. La CEDAW, o Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promueve la igualdad sustantiva y combate cualquier forma de discriminación. Marco jurídico nacional. México ha adoptado leyes y políticas que refuerzan estos compromisos. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son ejes clave para garantizar derechos y prevenir agresiones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho fundamental. Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 5 sobre igualdad de género y el Objetivo 8 sobre trabajo decente, orientan las políticas públicas para lograr un desarrollo justo y equitativo. La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo resalta la eliminación de la discriminación laboral, incluyendo la de índole sexual, como un deber de los Estados. Marco jurídico nacional y estatal. En México los planes y programas de desarrollo también refuerzan estos compromisos.
A nivel nacional destacan el Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030 y el Programa Pro Igualdad 2020 a 2024 que promueve la equidad y la erradicación de la violencia de género. En el estado de Coahuila existen leyes y planes específicos como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado. Además, el Plan Estatal de Desarrollo 2023 a 2029 y el Programa Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres establecen acciones concretas para garantizar la igualdad en la entidad. Este conjunto de normas y políticas conforman una red de protección para las mujeres y representa el compromiso de los gobiernos en todos los niveles para construir una sociedad más justa, libre de violencia y con igualdad de oportunidades. Tema 1.4. Estructura del protocolo y sus componentes. ¿Qué considera el protocolo? Atención de primer contacto por parte de la Secretaría de las Mujeres. Ruta homologada. Creación del subcomité. Investigación por parte del órgano interno de control y subcomités. Pueden emitir órdenes de protección. Incluyen propuestas de formatos para su aplicación. Contenidos que conforman el protocolo. Marco jurídico. Glosario. Principios rectores. Interpretación. Aplicación. Instancias responsables. Acciones de prevención. Presentación de la denuncia. Atención de primer contacto. Subcomité de hostigamiento sexual y acoso sexual. Valoración de pruebas. Sanción. Revisión y actualización del protocolo. Anexos, rutas y formatos. Tema 1.5. Principios rectores del protocolo. El acoso y el hostigamiento sexual son formas de violencia que deben erradicarse de cualquier espacio laboral o institucional. Por eso, los protocolos para su prevención y atención se rigen por principios fundamentales que aseguran una respuesta justa, eficaz y humana. Conozcamos cada uno de ellos. 1. Cero tolerancia. Ninguna conducta de acoso o hostigamiento sexual será permitida, tolerada ni minimizada. Este principio envía un mensaje claro: no hay espacio para la violencia sexual en ninguna institución. 2. Perspectiva de género. Se reconoce que la violencia sexual afecta principalmente a las mujeres y que esta desigualdad tiene raíces estructurales. Por eso, todas las acciones deben considerar esta realidad para garantizar una atención sensible y adecuada. 3. Acceso a la justicia. Se debe garantizar que las personas afectadas puedan denunciar sin obstáculos, recibir atención oportuna y obtener reparación del daño, si corresponde. 4. Principio pro persona. Cuando existan dudas sobre cómo interpretar una norma, se debe aplicar la interpretación que más beneficie a la persona que ha sido víctima. 5. Confidencialidad. Toda la información relacionada con los hechos será tratada con reserva, protegiendo la identidad y la dignidad de todas las personas involucradas. 6. Imparcialidad. Las investigaciones y decisiones deben realizarse sin favoritismos, prejuicios ni juicios anticipados. Todos los casos se atenderán de forma justa. 7. Respeto, protección y garantía de la dignidad humana. En todo momento, se debe tratar con respeto a las personas involucradas, resguardando su integridad y derechos humanos. 8. No revictimización. La persona que denuncia no debe volver a sufrir daño durante el proceso. Evitar interrogatorios invasivos o culpabilizantes es clave. 9. Debida diligencia. Las autoridades deben actuar con rapidez, responsabilidad y compromiso, asegurando una respuesta efectiva ante la denuncia. 10. Debido proceso. Tanto la persona denunciante como la persona denunciada tienen derecho a un procedimiento justo, con oportunidad de presentar pruebas y ser escuchadas. 11. Prohibición de represalias. Está prohibido tomar cualquier medida en contra de quien denuncie, declare o participe en un proceso. La denuncia no debe convertirse en un riesgo. 12. Celeridad. El proceso debe ser ágil y sin demoras injustificadas, para evitar que la incertidumbre prolongue el daño. 13. Transparencia. Las actuaciones deben ser claras y documentadas, y las personas involucradas deben ser informadas del avance del procedimiento. 14. Presunción de inocencia. La persona denunciada se considera inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Este principio garantiza el equilibrio y justicia durante el proceso. Tema 1.6. Acciones de prevención. Acciones para prevenir el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral. Para erradicar el hostigamiento y acoso sexual en los espacios de trabajo, es fundamental pasar de la conciencia a la acción. Estas son algunas medidas que pueden implementarse de forma coordinada y constante. 1. Campañas de difusión. Informar es proteger. Difundir información clara y accesible sobre qué es el hostigamiento y el acoso sexual, cómo se manifiestan, y qué hacer en caso de ser víctima o testigo, es una de las herramientas más poderosas de prevención. Estas campañas pueden incluir carteles informativos en oficinas, publicaciones en redes sociales institucionales, charlas, talleres o cápsulas de sensibilización. El objetivo es crear una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia a la violencia. 2. Cumplimiento de órdenes de protección. Actuar con responsabilidad. Cuando una autoridad competente emite una orden de protección, su cumplimiento inmediato no es opcional, es una obligación legal y ética. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad física, emocional y laboral de la persona que ha sido víctima de hostigamiento o acoso, y deben ejecutarse con total seriedad y prontitud. 3. Directorio institucional. Saber a quién acudir. Toda institución debe contar con un directorio actualizado y de fácil acceso que incluya integrantes de los comités de ética, subcomités correspondientes, órganos internos de control. Este recurso permite a las y los trabajadores saber con quién pueden acudir en caso de requerir orientación, presentar una queja o solicitar acompañamiento. 4. Coordinación y seguimiento. Trabajo conjunto con perspectiva de género. La prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual requiere de una coordinación efectiva entre distintas áreas, principalmente las unidades de igualdad de género, los comités de ética y las autoridades responsables. Tema 1.7. Instituciones responsables y vías de denuncia. Vías para presentar una denuncia. Una persona que es víctima de acoso u hostigamiento sexual puede presentar una denuncia a través de 3 vías principales, dependiendo de la relación con el agresor, el lugar donde ocurrieron los hechos y el tipo de sanción que se busca. Vía administrativa. Cuando el agresor es servidor público y se desea una sanción interna dentro de una institución pública. Vía laboral. Cuando la víctima busca defender sus derechos laborales, ya sea en una institución pública o privada. Vía penal. Cuando se desea que el hecho sea investigado y sancionado como delito, conforme a lo establecido en la ley penal. Estas 3 vías no son excluyentes, es decir, pueden ser utilizadas de forma independiente o simultánea, según las circunstancias del caso y los objetivos de la persona afectada. Instancias para presentar una denuncia por la vía administrativa. La persona en situación de víctima puede presentar su denuncia a través de 3 instancias dentro de la Administración Pública Estatal. Secretaría de las Mujeres. Brinda atención de primer contacto cuando la persona denunciante o en situación de víctima es del género femenino, pudiendo recomendar órdenes de protección. Asimismo, una vez integrada la denuncia, la remite al subcomité. Subcomité de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Recibe las denuncias y cuando la persona denunciante o en situación de víctima es del género femenino, son turnadas a la Secretaría de las Mujeres, y en el caso de que sean del género masculino, es el propio subcomité quien proporciona atención de primer contacto y recomienda órdenes de protección en caso necesario. Una vez integradas las denuncias, el subcomité realiza la revisión de las mismas y las remite al órgano interno de control, quien funge como autoridad investigadora. Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Recibe denuncias a través de los medios Quejanet y Quejatel. En caso de que la persona denunciante o en situación de víctima sea del género femenino, se turna a la Secretaría de las Mujeres. Si es del género masculino, se canaliza al subcomité de la dependencia o entidad correspondiente. Esta instancia da seguimiento a las denuncias hasta su conclusión. Las denuncias debidamente integradas y revisadas se turnan al órgano interno de control, quien lleva a cabo la investigación correspondiente, ratifica o emite órdenes de protección, y emite el informe de presunta responsabilidad administrativa. Posteriormente, el caso se remite a la autoridad sustanciadora o al Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza,
el cual conoce de las faltas administrativas graves y toma las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de la persona en situación de víctima. Instancias para presentar una denuncia por la vía laboral y penal. La persona en situación de víctima puede presentar su denuncia a través de 2 vías adicionales. Vía laboral. La denuncia puede ser presentada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, instancia competente para atender conflictos laborales dentro del ámbito del servicio público estatal. Vía penal. En esta vía, la persona puede acudir a la Fiscalía General del Estado, Ministerio Público, así como a los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres, los cuales brindan atención especializada y acompañamiento integral a las víctimas, especialmente cuando se trata de mujeres. A través de estas vías, la persona en situación de víctima tiene la posibilidad de acceder a la justicia y obtener una respuesta adecuada frente a actos de hostigamiento o acoso sexual en el ámbito laboral o institucional. Tema 1.8. Ruta homologada de atención. La ruta homologada de atención se lleva a cabo a través del siguiente proceso. Presentación de la denuncia. La persona en situación de víctima inicia el procedimiento mediante la presentación de la denuncia. Atención de primer contacto. Si la persona denunciante pertenece al género femenino, será canalizada a la Secretaría de las Mujeres para recibir atención de primer contacto. Si pertenece al género masculino, la atención inicial será brindada por el subcomité correspondiente. Revisión de la denuncia. El subcomité verifica que la denuncia cumpla con los elementos necesarios y, en su caso, la canaliza al órgano interno de control. Actuación del órgano interno de control. Esta instancia es la responsable de investigar los hechos denunciados, ratificar o emitir órdenes de protección, emitir un informe de presunta responsabilidad. Turno a la autoridad substanciadora. El expediente se remite a la autoridad substanciadora para continuar con el procedimiento. Substanciación del proceso. Se lleva a cabo el análisis y desahogo del procedimiento conforme a la normativa aplicable. Emisión de resolución. La autoridad correspondiente emite una resolución con base en los resultados del procedimiento. Notificación de la resolución. La resolución es notificada a las partes involucradas. Ejecución de la resolución. Finalmente, se lleva a cabo la ejecución de las medidas o sanciones establecidas en la resolución. Tema 1.9. Atención de primer contacto y especializada. Atención de primer contacto. A la persona en situación de víctima o denunciante. Se le orientará sobre las vías, procedimientos, autoridades e instancias competentes para conocer de los hechos que constituyen hostigamiento y acoso sexual. Se auxiliará en la narrativa y presentación de la denuncia. Se canalizará para que reciba la atención especializada y en su caso la acompañará durante el procedimiento. La atención de primer contacto debe atender con perspectiva de género y de derechos humanos. Generar un ambiente de confianza. Garantizar la confidencialidad, la integridad física y psicológica. Actuar con empatía ante los hechos. Emplear lenguaje claro, sencillo, accesible, incluyente y no sexista. No revictimizar. Respetar, evitar emitir juicios de valor basados en estereotipos de género, la expresión de sentimientos, emociones personales. Expresar con pertinencia el alcance de su función y del acompañamiento que puede otorgar. Atención especializada. Las dependencias y entidades podrán celebrar convenios o acuerdos de colaboración con las instancias correspondientes, a fin de otorgar la atención especializada, médica, psicológica, representación jurídica, acompañamiento para la presentación de denuncias, entre otras, a la persona en situación de víctima o denunciante. Tema 1.10. Recursos de apoyo. Instituciones de atención a la violencia contra las mujeres. A continuación, te presentamos las principales instituciones encargadas de la atención a la violencia contra las mujeres en el estado de Coahuila. También encontrarás los números telefónicos de contacto y los horarios de atención. Secretaría de las Mujeres. Emergencias 911, disponible las 24 horas. Línea para la Mujer 075. Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, PRONIF.
Centros de justicia y empoderamiento para las mujeres. Ubicados en los municipios de Saltillo, Torreón, Frontera, Matamoros, Acuña y Piedras Negras. Fiscalía General del Estado. Unidad de Integración Familiar, UNIF. Estas instituciones están comprometidas a brindar apoyo, atención y protección a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, garantizando un acompañamiento integral y profesional. Recuerda que el desconocimiento no exime de culpa. Te invitamos para contribuir a que las personas que laboran en el servicio público conozcan de esta información. Gracias. Si vives violencia, no estás sola, somos tu red de apoyo. Continuamos con el módulo 2. Coahuila pa' adelante.